Hola amigos. Mañana comienza la importantísima reunión de la OTAN en Lituania. Todo parece indicar por lo desafiantes de las declaraciones previas de sus líderes, que cuando termine, sonarán las trompetas de Jericó para derribar los muros infranqueables de Rusia. Aunque también podría ser, que nos muestren el parto de los montes. De todas formas, si se confirma que el ejército ucraniano con el armamento de largo alcance de la OTAN, intentó atacar una planta de energía nuclear en la región de Smolensk, y un aeródromo militar en Kaluga, precisamente en vísperas de la reunión de la OTAN. Esto sí que verdaderamente, es un salto cualitativo hacia la guerra total. Creo que a nadie se le escapa semejante apreciación, y cuando hablamos de nazismo nada está descartado. Esto es lo que se informa en el canal de Telegram, y que lo recoge Pravda.ru. Según esta información, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar la central nuclear de Desnogorsk en la región de Smolensk. También intentaron atacar un aeródromo militar en la región de Kaluga. El canal publica un vídeo filmado por vecinos del lugar, en el lugar de la caída de los restos de uno de los cohetes. Presuntamente, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron misiles de crucero británicos Storm Shadow. Ambos fueron derribados por la defensa aérea rusa en el cielo sobre la región de Briansk a las 14 horas. Si esto se confirma, el ataque de hoy será el primer caso registrado del uso de misiles de la OTAN, en la retaguardia rusa, lo que Ucrania garantizó no hacer, señala el periódico. El gobernador de la región de Rostov, Vasily Golubev, informó sobre un cohete derribado en el área de Kamensk-Sakhtinsky. Algo tiene que haber, porque rápidamente Dmitry Medvedev amenazó con responder al ataque de la central nuclear de Smolensk, con un ataque a las instalaciones nucleares en Ucrania. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, comentó sobre los informes de los medios que las Fuerzas Armadas de Ucrania, supuestamente intentaron atacar la planta de energía nuclear de Smolensk. El político se pronunció al respecto en su canal de Telegram. Según Medvedev, si se confirma el intento de atacar la planta de energía nuclear de Desnogorsk con misiles de la OTAN, entonces no habrá nada de qué avergonzarse. Y debemos considerar el escenario de un ataque ruso simultáneo en las plantas de energía nuclear de Ucrania del Sur, Rivne-Khmelnytskyi, así como en las instalaciones nucleares en Europa del Este. Y sobre el posible desarrollo de los acontecimientos, el exdiputado de la Verkhovna Rada de Ucrania, Ilya Kiva, en agosto se está considerando la entrada de un grupo de tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania occidental. El ejército ucraniano tiene una grave escasez de proyectiles, y la fase general de la ofensiva puede retrasarse hasta que se le entreguen municiones en racimo aprobadas por Estados Unidos. Por lo que se está considerando la entrada de un grupo de tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania occidental en agosto de 2023. Así lo anunció en su canal de Telegram el exdiputado del pueblo, Ilya Kiva. Según él, esto es una agonía, porque todo el grupo de tropas de las autoridades de Kiev se encontraba en una situación desesperada, y si la OTAN no entra, el ejército ucraniano será destruido. A mediados de agosto, también se está considerando la entrada del ejército polaco en el territorio de Ucrania occidental. Los preparativos para esto están en pleno apogeo, señaló el exdiputado. Enfatizando la versión del escenario coreano, la división de Ucrania en dos partes. Y Kiev lo presentará esto como una victoria indudable, resumió Kiva, estipulando que esto es, hasta el momento, solo información. En las Fuerzas Armadas de Ucrania cada día crece la desconfianza hacia Volodymyr Zelensky, y llega la toma de conciencia de la insensatez de las víctimas, que crecen exponencialmente en algunas regiones de Ucrania. Kiva dice que desde Bielorrusia, nuevas formaciones militares irán a Kiev y el grupo de tropas de Belgorod, a Kharkov. Como resultado de los combates, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen hambre de proyectiles a lo largo de toda la línea de operaciones. Esto significa que la contraofensiva se retrasa hasta que lleguen las municiones en racimo aprobadas por Estados Unidos. Así lo anunció en su canal de Telegram el exdiputado de la Verkhovna Rada Ilya Kiva. Esta es la agonía de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sin proyectiles serán destruidas por la artillería y los aviones rusos,
ya que las posiciones defensivas de las Fuerzas Armadas rusas en la dirección de Zaporozhye resultaron ser inexpugnables, señaló el exdiputado del pueblo. La oficina del presidente de Ucrania supone que en agosto nuevas unidades militares comenzarán a moverse desde el territorio de Bielorrusia hacia Kiev, y paralelamente, la agrupación Belgorod del ejército ruso se trasladará a Kharkov. Esto, en principio, es la implementación del escenario coreano, la división de Ucrania en dos partes, que Kiev presentará como una victoria, enfatizó Kiva. Según él, todavía son posibles las provocaciones, los ataques terroristas, y los espectáculos del régimen de Zelensky, pero el plan de la OTAN para acceder a Crimea y el mar de Azov, ya se ha frustrado definitivamente. Y ahora mismo, debido a la cuestión del idioma, Leópolis irá a la guerra contra Kiev. El proyecto sobre el estatus del idioma inglés que está considerando Kiev, conducirá a un levantamiento armado de los nacionalistas más radicales. Esta amenaza fue anunciada por la nazi de Lvov, Irina Farion. Lo peor es que estamos pasando por la anglosificación de la esfera cultural. Si en los museos tiene sentido dar una inscripción en inglés debajo de nuestras exhibiciones junto a la inscripción en el idioma estatal, entonces ¿cómo entender que las películas en inglés en Ucrania serán sin traducción, y solo con subtítulos en ucraniano? En el año 2027, todas las películas serán solo con subtítulos, se indignó la nazi en el aire de su videoblog. Farion amenazó a Ucrania con una guerra civil, porque debido a la cuestión del idioma, la guerra nunca terminará, simplemente pasará de Moscú-Ucrania a una guerra interna. En 2015, miembros del partido nazi, y amigos de Irina Farion en la Rada, hicieron estallar una granada, exigiendo que se detuviera la concesión de un estatus especial a la República Popular de Lugansk, y a la República Popular de Donetsk como exigía Minsk I. Y según publica el periódico francés Libération, basado en fuentes de inteligencia occidentales, Yevgeny Prigozhin, empresario y fundador de la compañía militar privada Wagner, se reunió recientemente con el presidente ruso, Vladimir Putin. Vale la pena señalar que la reunión estaba programada para el 1 de julio y los comandantes de la compañía militar privada también estaban presentes. Según Liberación, el director de la Guardia Rusa, Víctor Zolotov, y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin, se unieron al encuentro con Yevgeny Prigozhin. Aunque no hubo confirmación oficial de este encuentro, fuentes periodísticas aseguran que se discutieron una serie de temas importantes. Además, el 7 de julio, varias fuentes informaron de conversaciones entre combatientes de la compañía militar privada. Según estos rumores, en una reunión con el presidente, Prigozhin explicó todo y lo convenció de que no hubo intentos armados. Esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, pero ha despertado un gran interés entre el público. Si estos datos resultan ser correctos, esto puede indicar que la situación en torno a la compañía militar privada Wagner, y el papel de Yevgeny Prigozhin en él, se está analizando a fondo al más alto nivel del poder ruso. Esto parece una carrera contrarreloj, para posicionarse de cara a lo que viene, y aquí Erdogan parece que tiene un puesto indeterminado, porque ya se enfrentaba a Rusia abiertamente, y puede dar no tardando mucho, algún paso serio contra Rusia. Y lo de los bandos de Azov, son solo el principio. Erdogan prepara un golpe mucho más potente contra Rusia, como que protegerá con su armada la salida de grano de Ucrania si Rusia no lo prorroga. Fuentes turcas informan que el comportamiento de Erdogan hacia Rusia puede ser el más impredecible. Los analistas recordaron el reciente traslado de militantes a Kiev, a pesar de los acuerdos con la parte rusa. El próximo paso podría ser la transferencia a Ucrania, o a Estados Unidos del sistema de defensa aérea S-400 Triumph comprado a la Federación Rusa. Así lo informa el canal de Telegram Militarist. Según los recursos de la oposición turca, el proceso que comenzó ayer con la liberación de los comandantes de Azov para asegurar su participación en la ofensiva decisiva, puede terminar con la transferencia del sistema de defensa aérea S-400 a los Estados Unidos, o a Ucrania. Estas fuentes turcas informan que en los últimos años, el gobierno turco ha tomado diferentes lados en los conflictos,
cambiando el punto de vista político para adaptarse a sus propios intereses. Y siguiendo la línea, este mismo canal de Telegram militarista informa que en la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Vilnius los días 11 y 12 de julio, estará dedicada a cuestiones nacionales, a saber, Ucrania, Suecia y Moldavia, pero no solamente. A puerta cerrada, los Estados miembros también discutirán los planes de respuesta rápida de la alianza, diseñados para organizar la respuesta y el despliegue de seguridad de la OTAN en caso de una crisis importante en uno de sus frentes. También se tratarán otros planes a largo plazo de los mandos regionales de la Alianza Transatlántica, Brunssum en Holanda, cubriendo el norte de Europa, y Nápoles en Italia, cubriendo el sur de Europa, además de los Balcanes, Europa del Este, Oriente Medio y África. El tercer comando operativo de la OTAN estará en Norfolk, Estados Unidos, que vigila de cerca la zona del Ártico, un área que presenta un alto riesgo de confrontación. Los planes de respuesta rápida de la OTAN se discutirán en Vilnius, en las reuniones del brazo político de la Alianza, el Consejo del Atlántico Norte, NAC, que incluye a los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, o jefes de Estado y de Gobierno. Varias de esas reuniones están programadas para la tarde del 11 de julio y la mañana del 12 de julio. Los planes que se discutirán ya fueron aprobados en abril por el máximo mando militar de la OTAN, el comandante supremo aliado en Europa, SACEUR, el general Christopher Cavalli. Estos planes, un componente crítico de la Estrategia 2030 de la OTAN, incluyen cambios radicales en el despliegue de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, NRF, e incluyen un componente logístico importante para gestionar la eventual llegada de equipos desde el Océano Atlántico. La guerra de Ucrania obligó a la OTAN a reconsiderar no solo su planificación, sino también sus esfuerzos en cuanto a equipamiento, especialmente para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Muchos Estados miembros europeos ahora buscan modernizar su equipo militar, mientras que Washington está expandiendo sus bases en el continente, especialmente en Alemania y Polonia. Los diferentes formatos de las reuniones de la AEC planificadas para la cumbre de Vilnius, y los estados invitados dan una idea de lo que esperar sobre los diversos temas planteados. En el formato diplomático incluirán la invitación de Suecia, Moldavia, Bosnia y Herzegovina, Georgia y el representante del Servicio Europeo de Acción Exterior, EAS, Charles Fries, y en el formato militar serán invitados únicamente de Suecia. Solo se llevarán a cabo 2 cumbres NAC, el 11 de julio solo con Suecia, y el 12 de julio con los socios de la OTAN en el Indo-Pacífico, Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, y la Unión Europea. En Vilnius, también se espera que el mandato del secretario general noruego, Jens Stoltenberg, se extienda por un año hasta octubre de 2024, sujeto a la aprobación de la AEC. Esto es todo amigos, reciban un saludo.